Saludos, bendiciones. Mi nombre es Isaías Bernabé Arias y en este momento quiero compartir con ustedes un tema muy importante para nuestra sociedad y que también para la comunidad cristiana supone algunas preocupaciones. Y por eso en el día de hoy quiero conversarlo con ustedes. Permítanme decirles que las tecnologías han avanzado y permiten tener un mayor control en la fertilidad y la reproducción humana. Estas tecnologías hacen posible las relaciones humanas con un índice muy reducido en cuanto al embarazo y al parto. Pero la planificación familiar se puede definir como un conjunto de prácticas y métodos que le dan el poder a las personas para que de manera planificada, intencional y responsables puedan decidir la cantidad de hijos que desean tener, incluso en el momento que deben tenerlo. Todo empieza en el siglo XX, cuando el crecimiento desmesurado de la población en diferentes regiones, debido a los avances en las tecnologías y también a la reducción de la mortalidad, hizo presión en nuestros recursos naturales, sociales y económicos. Pero la India fue el primer país en usar este sistema o estos métodos de la planificación familiar en el año 1952. Pero no fue hasta la década del 60 cuando el desarrollo y la comercialización de una píldora anticonceptiva marcó un hito en la planificación familiar. Luego, 8 años después, de manera formal, la Organización Internacional de Derechos Humanos reconoce la planificación familiar como un derecho fundamental de los seres humanos. Si tuviésemos que puntualizar o señalar algunas causas importantes para la producción de este sistema, el desarrollo, se puede mencionar el crecimiento poblacional descontrolado, también la alta mortalidad materno-infantil y también la prevención de enfermedades. Pero sabiendo esto, sabemos que nuestra sociedad está compuesta por parejas que tienen la intención de en algún momento tener hijos. Y estas parejas hoy en día tienen un gran poder y una gran capacidad de decidir su natalidad, decidir cuántos hijos desean tener, si lo van a tener y cuándo lo tendrán. Y entre estas parejas tenemos nuestras parejas cristianas que para ellos suponen una preocupación, algunas cuestionantes en cuanto a su fe. Por ejemplo, ¿voy en contra de Dios si decido no tener hijos en mi matrimonio? ¿O estoy en contra de sus leyes si controlo la cantidad de hijos que puedo tener? Esas cuestionantes es la que yo quiero analizar hoy a la luz de la palabra de Dios, puntualizando algunos principios que encontramos en la Biblia. Bien, empecemos. El primer principio, la Biblia lleva como título mayordomía responsable y libertad de elección. Debemos saber que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo crea con el libre albedrío, la capacidad de razonar, la capacidad de elección. Por eso en Deuteronomio capítulo 30, el Señor pone al ser humano entre la vida y la muerte y le dice, escoge. Obviamente el Señor nos indica qué escoger, pero nos da el poder de la decisión. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Por eso el Señor, además de darnos la capacidad de elección, nos indica cuál es el mejor camino. Y por eso hoy quiero analizar a la luz de la palabra de Dios, la luz que ella arroja en cuanto a ese tema de la planificación familiar. Además de la decisión, el Señor le otorga al hombre al crearlo el dominio sobre la tierra, los animales y todo el existente en su mundo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, todo esto es mayordomía. La mayordomía es la administración de todo lo que Dios nos ha dado. Y entre todo lo que Dios le dio al hombre, también le dio la capacidad de reproducirse y también le dio el regalo de la sexualidad. Y también sobre esto el Señor desea que nosotros seamos mayordomos. Por eso, en Éxodo capítulo 20, cuando da los mandamientos, le dice al hombre, no adulterarás. Vemos cómo Dios también pone límite en la sexualidad. Deben saber que los cónyuges que desean tomar esta decisión sobre el control de la natalidad deben considerar, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, deben considerar las necesidades de los demás como las propias. Si su cónyuge, por alguna u otra razón, en algún momento, no se encuentra emocionalmente, físicamente disponible para tener hijos, usted debe considerar
su condición como la propia y debe respetarlo. También los cónyuges deben considerar varios factores al momento de tener hijos, al momento de reproducirse, y entre ellos está la capacidad que tienen para satisfacer las necesidades que tendrán estos niños. Por eso en 1 Timoteo del apóstol Pablo capítulo 5 verso 8 dice que aquel que no produce o sustenta lo de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo, basado en las malas decisiones que se toman como tener hijos más de lo que se pueden mantener. También la capacidad de cuidar a los niños y también el contexto político, social y cultural en que los niños son creados. Por eso en Mateo capítulo 24, cuando el Señor hablaba del fin del mundo, Él dice, ay de las que críen en aquellos días, ay de las que estén encintas. También esto debe ser tomado en cuenta. El otro principio es el propósito procreativo. La perpetuación de la familia, es decir, la reproducción de la raza humana, fue uno de los propósitos por los cuales Dios le da la sexualidad al ser humano. Pero la Escritura nunca presenta la procreación como una obligación de cada pareja para agradar a Dios. Nunca lo presenta así, pero sí resalta el alto valor que tienen los niños y también la alegría que se encuentra en criarlos. Incluso en Salmos capítulo 103 Él presenta que así como Él ama el Padre a sus niños, así nos ama Dios. Esto quiere decir que aquellos que tienen hijos comprenden a mayor rasgo lo que significa el amor de Dios como padre para un niño. El siguiente principio que presenta la palabra de Dios es el propósito unificador. En el diseño de Dios, amigo y hermano que me escucha, la sexualidad no tiene como único propósito la reproducción, no es así. La Escritura no prohíbe que las parejas casadas disfruten de la sexualidad mientras toman medidas preventivas en el embarazo. La sexualidad en el matrimonio no tiene como único propósito la procreación o concepción, sino lea en Eclesiastés y en Cantares que también el propósito de esto es la alegría, el placer y también el deleite. Dios quiere que las parejas disfruten de su comunión sexual de manera continua, aparte de la procreación. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 presenta que el marido debe cumplir con su deber conyugal para con su mujer y así la mujer para con su marido. Algunos métodos adecuados, el otro principio es métodos adecuados para el control de la natalidad. Al momento de tomar la decisión sobre qué métodos vamos a utilizar para controlar la natalidad, debemos tener en cuenta los efectos secundarios o consecuencias que esto puedan tener sobre la salud física y también la salud emocional. Hay una variedad de métodos que son aceptables para controlar la natalidad. Entre ellos se encuentran el método de barrera, los espermicidas, la esterilización. De manera moral son aceptables, pero otros como el aborto en condiciones normales, la interrupción intencional de un embarazo establecido, no es moralmente aceptable para fines de control de la natalidad. Termino diciendo que las relaciones de pareja es un regalo de Dios para el hombre, no solo para la procreación, sino también para el deleite y el disfrute mutuo. Espero que el Señor les pueda bendecir y que este mensaje en cuanto a la planificación familiar pueda sacar a muchos de duda, quitar muchas cargas, pero también hacernos responsables de manera adecuada sobre el control que tenemos y cómo controlamos la natalidad. Fue un placer y que el Señor les bendiga.